lindo día para todos. Me alegra muchísimo tenerlos durante esta mañana y vamos a iniciar con las principales noticias. Para iniciar, tenemos que los ingresos de Morgan Stanley estuvieron superando las estimaciones a pesar de las previsiones. Entonces, en medio de toda la volatilidad de los mercados que se ha visto durante este primer trimestre, también los banqueros de inversión y los administradores de patrimonio estuvieron superando las expectativas. Todo esto ayudó al banco a tener unos ingresos de 14.500 millones de dólares para este primer periodo. Adicional, la operación comercial de esta firma, que tiene sede en Nueva York, registró 5,31 mil millones de ingresos, más de lo que se habría pronosticado inicialmente por los analistas. Entonces, las acciones de Morgan Stanley habían estado cayendo en un 2,8% y vemos que en las primeras operaciones del día de hoy, miércoles, estuvieron subiendo un 5,7% en comparación de lo que se había visto, por ejemplo, en las ganancias del mes de enero. Por otro lado, los futuros estadounidenses están apuntando a una apertura más baja el día de hoy, mientras que los inversionistas están asimilando los resultados mixtos para varias de las grandes empresas. Entonces, por ejemplo, les cuento que el Dow Jones estuvo descendiendo en 110 puntos, lo que equivale a un 0,3%. También los futuros del Standard & Poor's han caído 18 puntos, equivale a un 0,4%. Los futuros del Nasdaq también bajaron 75 puntos y el Bank of America y Johnson Johnson estuvieron superando las expectativas el día de ayer. También hay otras empresas como Goldman Sachs y Netflix que no superaron las expectativas, por el contrario, estuvieron peor de lo que habían pronosticado. También les cuento que Tesla ha liderado la presentación de resultados en cuanto a ganancias el día de hoy y los inversionistas también los invitamos a que estén muy pendientes a los resultados del libro beige de la Fed que se publicará durante el transcurso del día. También esto nos podría proporcionar más información para ver cuáles son las condiciones económicas del país. Por otro lado, y entre otras noticias, les cuento que aparece la inflación del Reino Unido, que se mantiene estable, pero el día de hoy ha recibido una desagradable sorpresa y vemos que en materia de inflación han estado muy preocupados porque el IPC en el mes de marzo continúa con 2 cifras. La tasa de inflación actualmente tiene también los precios más elevados y vemos que son los más altos en toda Europa Occidental. Entonces, los datos que se publicaron hoy miércoles para el IPC se situaron en un 10,1%, lo que muestra un ligero descenso frente a un 10,4% que se dio en el mes de febrero, pero se esperaba que este mes quedara en un 9,8%. También la libra esterlina contra el dólar en ese momento está en un nivel de un 0,2%. Vemos que ha llegado a un 1,2435. Entonces los invitamos a que miren estos pares, que vean cómo se están moviendo estas monedas y que revisen cómo les funcionaría para ustedes en su portafolio. Por otro lado, les cuento que los precios del petróleo han caído por temor a la ralentización del crecimiento estadounidense. Entonces, actualmente se han estado debilitando el día de hoy. Todo esto por la preocupación que hay en torno a las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. Vemos que también la preocupación se da en la economía porque es la mayor del mundo y es el principal consumidor de petróleo. Entonces vemos que los futuros del crudo de Estados Unidos, por ejemplo, han bajado un 1,8%. También los contratos del Brent han dejado un 1,8% a la baja. Entonces, los invitamos a que vean estos activos, a que vean cómo funcionan para su portafolio y a que revisen cómo se está comportando la gráfica y cómo va la tendencia. Por ahora, esta es toda la información.
Muy buenos días para todos, bienvenidos a otro de nuestros videos educativos y el día de hoy vamos a hablar sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio se refiere al valor en el que se puede convertir una moneda a otra con el fin ya sea de viajar a otro país, de especular o de negociar en el mercado de divisas. Los tipos de cambio pueden verse influenciados por una variedad de factores muy grandes. Por ejemplo, las tasas de interés, la inflación y el estado de política y de economía de cada uno de los países. Entonces vemos que en el mundo de las finanzas, la tasa de cambio también se conoce como tasa de cambio de divisas, tasa de divisas o tasa FX. Y esta es la tasa con la que se cambiaría una moneda por otra. También se considera como el valor de la moneda de un país en comparación con otro. Vamos a poner un ejemplo. Un dólar puede equivaler a 113 yenes. Esto se llamaría tipo de cambio. Ahora ustedes se preguntarán, ¿quién decide este tipo de cambio? Hay algunos países que el tipo de cambio es fijo y el gobierno es el que decide en cuánto se cambiaría la moneda y en cuánto estaría en el momento. Sin embargo, en la mayoría de países se negocian en el mercado de divisas, por lo que su tipo de cambio está determinado por varios factores económicos, incluido el ritmo de crecimiento de los países, qué estabilidad tienen en ese momento y la tasa de interés de cada país. Otra pregunta muy importante que ustedes se harán es si el tipo de cambio permanece igual o cambia con el tiempo. Y bueno, la respuesta es que los tipos de cambio cambian todos los días, es algo que fluctúa mucho, que puede tener una tendencia alcista, que puede tener una tendencia bajista y todos los días son negociadas en el mercado de divisas, por lo que tienen fluctuaciones importantes. Entonces, esperamos que les haya servido mucho este video. Los dejo con más videos educativos.